Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y no pare, y que todo el mundo va, se mueve todo el cuerpo, venida de gloria a Dios. Mueve, mueve la cabeza, que se vaya la tristeza, deja que te llegue el ritmo. Ay, ay, qué alegría y qué gozo, cuando Cristo es el primero, cuando sé que lo puedo todo, cuando en mi vida está. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y no pare, y que todo el mundo se mueve todo el cuerpo, venida de gloria a Dios. No hay tiempo para tristeza, mucho menos para pereza, Cristo vive en mi cabeza, día y noche, noche y día. Cristo es toda mi alegría, Jesús hijo de María, la que usa mi vida con mi mejor compañía. Tú calmaste la tormenta, le diste paz a mi corazón. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y no pare, y que todo el mundo se mueve todo el cuerpo, venida de gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si tú respiras, alábale, si hay alegría, alábale, cuando hay pruebas, alábale, en la tristeza, alábale, cuando hay gozo, alábale, que se note la alegría y que Cristo vive en tu corazón. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y no pare, y que todo el mundo va, se mueve todo el cuerpo, venida de gloria a Dios. Amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo, amor hasta que suba al cielo, hasta que suba, amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo, amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo. Amor hasta que suba al cielo, hasta que suba al cielo, amor hasta que suba al cielo, hasta que suba, amor hasta que suba al cielo,
nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Hoy es martes 12 de enero del 2021. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos, que a esta hora de la mañana están en sintonía de esa transmisión en vivo a través del Facebook. Les invito para que compartan con sus contactos en sus redes sociales, para que entren a mi canal de YouTube y se suscriban y le den like, mis queridos hermanos, para poder seguir aumentando el número de suscriptores, porque necesito 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo en el canal. Para todos ustedes, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí en sintonía de este programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y fruto de tu Santo Espíritu para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la oración por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos inicio o empezamos esa enseñanza del compartir y predicación de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a saludar por aquí a algunos hermanos que han escrito en los comentarios. Saludamos a Teresa Calle en los Estados Unidos, Dios la bendiga. A Erlinda Ávila, Celia, Ana Bayubrosio, Guadalupe. Saludamos a Tata en Brasil, Paulina Castro, que Dios la bendiga. A Nelly Patel en los Estados Unidos, Dios la bendiga. Ana Sánchez en Nueva York, Dios la bendiga. Carla Solís, también Dios le bendiga. Saludamos a Juanita Sánchez, Alba Guzmán, que Dios la bendiga. Teresa Dávila Orozco, Ana Berta Resendiz Gámez, Bitman Soy Laguero, que Dios le bendiga. Saludamos también a María Glenda, a Corina Portillo, que Dios la bendiga siempre. Saludamos también a María Moreno Sánchez, que Dios la bendiga. María Alejandra Velázquez, Dios la bendiga.
Saludamos también a Celia, Celia Ana, ya la he saludado. Saludamos por aquí a Lupita Álvarez, a Miriam Dianet Pachi Zurita, que Dios la bendiga. Saludamos también a Orlando Sánchez, a Patricia Castrillón, aquí en la ciudad de Medellín. Que Dios le bendiga, mi querida hermana también. Saludamos a Berta Monsalve. Saludo también a Elvira Romero, que Dios la bendiga. A Lisette Calderón Saba, que Dios la bendiga también esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos saludado a algunos hermanitos. Ahora los invito para que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este 12 de enero, martes 12 de enero. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo del 5 al 12. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le está sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 8 con la siguiente antífona: diste a tu Hijo el mando sobre todas las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaño de ovejas y toros, y hasta la bestia del campo, las aves de los cielos, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quiere de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Enseñar con autoridad es nuevo.
hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Voy a saludar por aquí a otros que han escrito antes de entrar a nuestra reflexión, a la luz de las lecturas que hemos escuchado en esta mañana. Saludamos también a Luz, bueno, esta ya la he saludado, a Janet Jaramillo, que Dios la bendiga, Marisol Pertus Pérez, Dios la bendiga, Sara Castro Agudelo, Rosa Florian Plasencia, Dios le bendiga. Dice que salud debe ser desde Perú, escribió que Perú, pero es Perú. Saludamos a Blanca Molina, a Rosy Soria, Dios la bendiga, Mónica Castañar Rodríguez en Bucaramanga, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora sí vayámonos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana. Dice la palabra de Dios, se hizo igual a nosotros hasta en la muerte. Hermanos y hermanas, muchas veces y posiblemente más en estos tiempos difíciles de enfermedad y de pandemia y de dolor que nos está tocando vivir, no llegamos a alcanzar por qué Dios permite el sufrimiento. Nuestra mente no llega a alcanzar el sentido del dolor, pero tenemos, mis queridos hermanos, sobrados ejemplos a lo largo de toda la historia de la humanidad, empezando por la pasión y la muerte del mismo Jesucristo, siendo el mismo Dios, que nos dicen, mis queridos hermanos, que nos dicen que en el dolor hay virtud, que en el dolor hay sentido y que en el dolor hay salvación, mis queridos hermanos y hermanas. Todos recordamos los últimos años de San Juan Pablo II, invadido por la enfermedad, roto de dolor, aferrado al báculo de su cruz, de la cruz, no quiso dejar de servir a los hermanos en su pontificado. Su última lección fue dejarse la vida por la iglesia. Fuimos testigos, mis queridos hermanos, de donar su vida por la iglesia. En un momento que rechaza el dolor, en un mundo, que rechaza el dolor, que lo intenta ocultar, que menosprecia la vejez y no admite todo lo que no sea bello, joven y hermoso, el Santo Papa nos dio un gran ejemplo de que, mis queridos hermanos, de que el sufrimiento no es en vano. Se hizo como Cristo, bebiendo hasta la última gota del cáliz. Hermanos y hermanas, en el mundo que nos rodea, en el mundo que estamos, el mundo muchas veces no está preparado para los momentos de dolor. El mundo quiere toda esa alegría, fiesta, gozo, belleza, pero no quieren dolor, vejez, nada de eso. El mundo no está preparado. Hermanos y hermanas, Jesús aceptó la voluntad del Padre, sufrió y dio su vida por nuestra salvación. Que Él sea nuestra guía y en los momentos de sufrimiento, hermanos, ofrezcamos nuestros padecimientos por los demás. Pensemos que tenemos un tesoro en nuestras manos, un medio de pedir por el prójimo, mis queridos hermanos y hermanas. Pensemos que Dios sabrá ser generoso con nosotros en nuestra vida como cristianos. Todo tiene un sentido, nada es inútil, hermanos y hermanas. No intentemos, hermanos, entenderlo todo. Abandonémonos, en cambio de querer comprender, entenderlo todo, hermanos, abandonémonos en los brazos de Dios. Al fin y al cabo, Él es Padre y siempre quiere lo mejor para sus hijos, hermanos y hermanas. Leyendo este pasaje, cabría pensar que Dios ha querido jamás compartir su gloria y hacer al ser humano semejante a Él.
Esta es verdaderamente la locura de Dios. Con cuánta razón dice el Salmo 8 que escuchamos en el día de hoy, mis queridos hermanos, citando en este texto, que es el hombre para que te acuerde de él, el ser humano para darle poder. Hermanos y hermanas, lo fantástico es que esto ya es una realidad en todos los bautizados, hermanos, en todos los bautizados, pues por medio del bautismo Dios nos ha hecho renacer y nos ha convertido, mis queridos hermanos, en hermanos de Cristo, coherederos de su gloria, y se siente honrado al llamarnos hermanos, mis queridos hermanos y hermanas. A veces estamos tan acostumbrados a escuchar que Jesús es nuestro hermano y que Dios es nuestro Padre, que no caemos en la cuenta de lo que esto significa. Pensemos, hermanos, por un momento que fuéramos hermanos de alguien, de alguna persona importante, o que nuestro padre fuera un inventor de la medicina que cura la enfermedad que está padeciendo el mundo, como el coronavirus. No es cierto que lo proclamaríamos al mundo entero como alguien importante. Eso lo haríamos como seres humanos. Lo proclamaríamos al mundo entero, sintiéndonos pero muy orgullosos de ser familiar, de ser hijo del médico más extraordinario, del presidente más sobresaliente, de la persona más famosa del mundo. Eso uno lo hace con orgullo, porque es una persona que sobresale a nivel mundial. Pero mis queridos hermanos, ¿por qué no sentirnos orgullosos que somos hijos, hermanos del Dios más grande sobre todos los dioses de este mundo? Que hemos salido de las manos de Él, mis queridos hermanos. Pues esto es una fantasía. Lo otro es una verdad que supera cualquier otro parentesco. Somos hermanos de Cristo llamados a compartir su gloria. ¿No valdría la pena empezarnos a ser conscientes de este parentesco y a sentirnos pero muy orgullosos de llamarnos cristianos, de llamarnos hermanos e hijos de Dios? De eso sí nos debiéramos sentir orgullosos. Hermanos, uno puede sentirse orgulloso de ser el hijo o familiar de la persona más prestigiosa del mundo, pero eso pasa, eso no es eterno. En cambio, si nos sentimos orgullosos de ser hermanos de Jesucristo e hijos de Dios, eso es eterno, hermanos. Es un orgullo que debiéramos de llevar de ser cristianos, hijos de Dios, salidos de sus manos, creados a su imagen y semejanza, ser hermanos de Jesucristo. Ese es el verdadero orgullo que todo cristiano debe llevar sobre sus hombros, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, pasando al Evangelio, dice el Evangelio, enseñar con autoridad es nuevo. Se asombraba la gente que estaba alrededor de Jesús, que Jesús le diera órdenes al demonio, a los espíritus, y que le obedecieran. Por eso exclaman, enseñar con autoridad es nuevo. Hermanos y hermanas, Jesús va a predicar a la sinagoga, y los judíos se asombran de la autoridad con la que hasta el punto de ver, se asombran de la autoridad con la que Él habla, hasta el punto de ver algo nuevo en Él. Y es que en Cristo, en Cristo es todo nuevo, mis queridos hermanos, tan nuevo que cambia el mundo para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, las autoridades judías o de la sinagoga se quedan asombrados porque Él habla con una autoridad suprema, que ven algo nuevo en Él. Y es que, mis queridos hermanos, en Cristo es todo nuevo. Tan nuevo que cambia al mundo para siempre, cambia al ser humano para siempre. ¿Cómo no va a tener autoridad el que viene del Padre y es uno con Él?
Pero no solo habló en esa ocasión, lo hizo abiertamente durante 3 años en las calles, en las plazas, en los templos, en el campo, a orilla del mar. Y no solo hablaba, sino que hacía. Él no solamente se quedaba hablando, sino que hablaba y actuaba. Mis queridos hermanos y hermanas, en este pasaje vemos cómo libera a un hombre, a un pobre hombre del mal espíritu que le atormentaba. Ante el asombro de todos, aquí el Evangelio nos presenta al Jesús que enseña y al Jesús que cura y al Jesús que se preocupa por el que necesita ayuda de Él, al Jesús que expulsa y habla con autoridad. Hermanos y hermanas, y lo mismo podemos y debemos aplicar en nuestras vidas. No podemos limitar a dar buenos consejos al hermano que sufre. También es nuestro deber ayudarle en todo, mis queridos hermanos, lo que podamos, darle nuestra mano. Un viejo refrán dice, mis queridos hermanos, menos predicar y más dar trigo. Y eso debemos hacer nosotros. Prestar apoyo espiritual, material, hasta donde alcancemos. En esto, mis queridos hermanos, se notará que somos verdaderos discípulos del Señor. Hermanos y hermanas, estamos llamados a colaborar en la creación de un mundo nuevo, a ser incómodos si es necesario ante las injusticias, a tenderle la mano a quien lo necesite sin mirar quién es, como hizo el buen samaritano, sin mirar cómo vive esa persona, quién es, si es de mi iglesia, si no es de mi iglesia, si piensa como yo o si no piensa como yo, sin importar quién sea. Reconociendo que quien acude a mi ayuda o quien necesita de mi ayuda es un hijo de Dios, es un hermano de nosotros. Así no comparta nuestros pensamientos, así no comparta nuestras culturas, nuestra religión, nuestras creencias, pero es un hijo de Dios. Y el simple hecho de ser hijo de Dios ya hace que él sea mi hermano o que sea mi hermana la que acude a mi ayuda a la necesidad, mis queridos hermanos y hermanas. Y esto se consigue con un corazón abierto a la palabra de Dios. Os animo, mis queridos hermanos, a leer todos los días el Evangelio con actitud de oración. Es Cristo quien nos habla. Cuando tú coges la Biblia y la abres, es el mismo Cristo que te va a hablar. En ella tenemos la fuente en la que podemos calmar nuestra sed, nuestra hambre, hermanos y hermanas. Pero no la hambre física, sino el hambre espiritual, la sed espiritual, mis queridos hermanos y hermanas. En este pasaje de San Marcos busca, entre otras cosas, hacer notar la autoridad que tiene Jesús. Su autoridad va más allá, incluso de los que son sus contemporáneos, con lo que son sus contemporáneos y pudieran pensar de él. Pues no es un rabí cualquiera, es el Hijo de Dios. Es que el que está hablando en el templo no es cualquier rabí o maestro de la ley, sino que es el Hijo de Dios. Por eso habla con autoridad, mis queridos hermanos y hermanas. Es increíble que después de 2000 años todavía haya quienes ponen en duda la palabra del Maestro, pensando que puede ser confundida con cualquier otra enseñanza del mundo. La palabra de Jesús es poderosa y eficaz, no solo instruye, sino que sana y libera. Hermanos y hermanas, es por ello que la lectura asidua de la Escritura ayuda no solo a conocer a Jesús y su doctrina, sino que ejerce un poder, mis queridos hermanos, muy grande en cada uno de nosotros, liberándonos de ataduras, liberándonos de frustraciones. La lectura de la Sagrada Escritura ya te es un hábito cotidiano.
¿Acostumbras a traer tu Biblia siempre? ¿O simplemente la tienes en la sala de tu casa, abierta en el Salmo 91 y amarilla las hojas porque llevan años y años abiertas y llena de polvo porque ni siquiera se atreve a limpiarla? Si así es, hermano, te invito a que la cierres porque no te sirve de nada. De nada te sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Es como ir al médico y que nos manden los medicamentos y guardarlos en el cajón o en la gaveta de la mesa de noche y dejarlos ahí guardados para siempre. De nada sirve. Seguirás enfermo hasta que te mueras. Igualmente pasa con la palabra de Dios. Yo les he dicho, hermanos, la palabra de Dios no es un pastel de ocasiones especiales. Cuando hay fechas especiales, tú vas a la panadería o la pastelería y compras el pastel para la fecha. La palabra de Dios es el pan de cada día de nosotros, hermanos y hermanas. El Evangelio de hoy repite que Jesús hablaba con autoridad. Nos podemos preguntar qué sentido tiene ese hablar con autoridad que transformaba y cambiaba a las personas, los sanaba y los poseídos por espíritus inmundos quedaban liberados. Mis queridos hermanos, en esta muestra de autoridad Jesús se revela como maestro, se revela como amigo y se revela como Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Por una parte, las palabras de Jesús transmiten informaciones, enseñanzas, lecciones de vida. Era el maestro de una nueva doctrina que causaba el estupor de los oyentes. Sus palabras atraían a los discípulos y creaban escuelas, mis queridos hermanos. Sus dichos y actuaciones quedaron tatuados en la memoria de los primeros oyentes y estos a su vez la transmitieron a muchos otros hasta quedar consignados por escrito como lo tenemos hoy en las Sagradas Escrituras. Muchas de las cosas que decía Jesús nadie las había dicho y otros por su manera de transmitirlas resultaron tan sorprendentes e interpelantes que quedaron impresas en muchos de los corazones, mis queridos hermanos y hermanas. Por otra parte, las palabras de Jesús fueron su herramienta principal para entrar en relación personal, para hacerse de amigos, para generar espacio de intimidad. Eran palabras del amigo que busca conversión, que busca diálogo. Sabemos, hermanos, que en el lenguaje humano, oral o no verbal, es el medio más eficaz para alcanzar el corazón del otro y poder así forjar una amistad. Las palabras introducen en la comunidad, mis queridos hermanos, en la conexión, en la mutua comprensión, en la interacción. Cuando la comunicación llega a su plenitud, convierte y transforma. Y eso era lo que hacían las palabras del Señor. Convertían y transformaban a las personas que las escuchaban. Toda conversión, hermanos, implica una conversión. Finalmente, sus palabras fueron eficaces, se hicieron actos. Hay palabras que hacen bien. Lo experimentamos a menudo cuando nos aconsejan o nos elogian o nos transmiten una buena noticia o nos saludan cariñosamente. Es verdad que la eficacia de las buenas palabras es limitada, pero hacen mucho bien, mis queridos hermanos. Las palabras humanas de Jesús, mis queridos hermanos, contenían además poder divino y continúan teniéndolo. Mis queridos hermanos, con su palabra el Señor sanaba enfermos, expulsaba espíritus malignos, calmaba tempestades ante sus autoridades o ante sus palabras. Mis queridos hermanos, los pobres del mal quedaban liberados. Y las autoridades que se creían los maestros de la ley se quedaban asombrados. Mis queridos hermanos,
siempre hemos entendido en la iglesia el valor de la palabra. De ahí que la lectura de la Sagrada Escritura que se realiza en nuestras Eucaristías nunca se considera como una lectura cualquiera, susceptible o prescindible, sino que es una celebración litúrgica. Eso implica, mis queridos hermanos, que escuchemos el Evangelio de pie, como si Cristo en persona misma nos estuviese hablando. Hermanos y hermanas, hoy, primer martes del tiempo ordinario, San Marcos nos presenta entonces a Jesús enseñando en la sinagoga y acto seguido comenta: quedaban asombrados con su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y maestros de la ley. Esta observación inicial es impresionante, mis queridos hermanos y hermanas. En efecto, la razón de la admiración de los oyentes, por un lado, no es la doctrina, sino el maestro, no aquello que se explica, sino aquel quien lo está explicando. Y por otro lado, no ya el predicador visto globalmente, sino remarcado especialmente Jesús, que enseñaba con autoridad. Por eso se admiraban cuando en las parroquias se invitan un predicador para predicar las fiestas patronales, para predicar la Semana Santa, un predicador que la gente no ha visto. La gente acude y le pone mucho más atención que al que están acostumbrados a ver diariamente. Eso pasaba con la gente que escuchaba a Jesús. Estaban cansados de escuchar a los mismos maestros de la ley en el templo, en la sinagoga, enseñando, que cuando Jesús acudía a la sinagoga a enseñar y enseñaba con autoridad, todos se quedaban admirados, hasta los mismos maestros de la ley, porque era una enseñanza nueva, distinta a la manera como lo hacían las autoridades judías o los doctores de la ley. Hermanos y hermanas, esta particularidad queda ulteriormente confirmada por medio de una nítida contraposición. No lo hacían como los escribas, él lo hacía distinto, porque enseñaba, y su enseñanza traía una acción, sus palabras traían una acción. Mis queridos hermanos, sanar, expulsar, devolver dignidad al ser humano. Por eso no era igual la enseñanza a la de los maestros de la ley. Pero en un segundo momento, la escena de la curación del hombre poseído por un espíritu maligno incorpora a la motivación admirativa personal, mis queridos hermanos, que le hacían a Jesús por su doctrina. ¿Qué es esto?, se preguntaban. Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Sin embargo, no tenemos que, mis queridos hermanos, no tenemos que el calificativo no es tanto de contenido como de singularidad. La doctrina nueva. He aquí otra razón, mis queridos hermanos, que hacía que las personas que acudían a escuchar al Señor le pusiesen mucha atención. Porque lo que enseñaba no era lo de siempre, sino una doctrina totalmente nueva. Por eso llamaba la atención de los oyentes. Una enseñanza nueva. Por eso ellos decían, ¿qué es esta manera de enseñar? Es una doctrina nueva y por eso le llamaba la atención a todos. Hermanos, añadimos una tercera advertencia. La autoridad proviene, además del hecho de que Jesús, hasta los espíritus inmundos se le obedecen. Nos encontramos ante una contraposición tan intensa como las dos anteriores. La autoridad del maestro y la novedad de la doctrina, hay que sumar la fuerza contra los espíritus del mal. Hermanos, por la fe sabemos que esta liturgia de la palabra nos hace contemporáneos de lo que acabamos de escuchar y que estamos comentando. Preguntémonos con humildad y con agradecimiento: ¿tengo conciencia de que ningún otro hombre ha hablado jamás como Jesús la palabra de Dios Padre?
Tengo conciencia que nadie más en el mundo ha hablado con autoridad como lo ha hecho Jesús con la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, nos sentimos ricos con un mensaje con un mensaje lleno de esperanza que el Señor nos regala a todos nosotros. Hoy, mis queridos hermanos, hay cosas que nos llaman la atención en este evangelio. En primer lugar, Jesús no va a la sinagoga solo a rezar, sino a interceder por las personas que sufren. En concreto, por ese hombre que tenía un espíritu inmundo que lo estaba martirizando. No puede uno rezar a Dios Padre de todos sin interesarse por los hermanos. Llama también la atención el asombro que produce su doctrina. Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Estos hablaban de las interpretaciones de la ley que Dios les había dado. Y como diría Jesús, eran cargas pesadas que las ponían sobre los hombros de la gente y ellos no movían ni un dedo para ayudarla a cargar. Ellos solamente se dedicaban a hacer cumplir la ley y era que la tenían que cumplir. Y el Señor viene con un mensaje nuevo: anunciar la ley, pero que esa ley se vea con obras, con acciones concretas, con el hacer. Y eso es lo que el Señor hacía, mis queridos hermanos y hermanas. Esto hablaban de entonces los fariseos y los escribas, las autoridades judías, hablaban de las interpretaciones de la ley que Dios les había dado. Y como diría Jesús, eran cargas pesadas que les ponían sobre los hombros de la gente y ellos no movían ni un dedo. Jesús hablaba con autoridad. Y autoridad viene de autor. Jesús no enseñaba normas y leyes aprendidas en las escuelas de los fariseos. Tenía una capacidad de crear, de sugerir, de cautivar la gente cansada ya de los viejos maestros de Israel. Descubrían en Jesús, mis queridos hermanos, constantes impactos de novedad. Con Jesús no cabe lo viejo, no cabe lo cansado, no cabe lo aburrido. Estando con Jesús no es posible envejecer, mis queridos hermanos y hermanas. La gente estaba impresionada por la enseñanza de Jesús porque su palabra tenía autoridad. Jesús no era un predicador común porque su autoridad le venía de la unión especial del Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios ungido y enviado para traer la salvación, traer la libertad. Y algunos se escandalizaban de este estilo de vida de Jesús o de este estilo de enseñanza de su identidad, mis queridos hermanos y hermanas. Y nosotros podemos preguntarnos cuál es nuestra identidad de cristianos. Y Pablo lo dice bien. De estas cosas nosotros hablamos no con palabras sugeridas por la sabiduría humana. La predicación de Pablo no es porque ha hecho un curso en la universidad, mis queridos hermanos, en la Universidad Gregoriana. No, mis queridos hermanos. La sabiduría de Pablo, mis queridos hermanos, es una sabiduría que ha recibido de Dios directamente por la unción del Espíritu Santo. Sino que él enseñaba por el Espíritu. Pablo predicaba con la unción del Espíritu, expresando cosas espirituales del Espíritu en términos espirituales. Pero el hombre, abandonado a sus fuerzas, no comprende las cosas del Espíritu de Dios. El hombre solo no puede entender esto. El hombre, ayudado por la infusión del Espíritu Santo, puede entender todo. De lo contrario, le quedará grande, mis queridos hermanos. Un propósito para el día de hoy: hacer todo en este día como si fuera la primera vez que lo hago. Quiero evitar la rutina. Haga las cosas hoy
como si fuese la primera vez que las hiciera, para que no encuentre rutina en lo cotidiano. Si tú haces las cosas hoy como si fuera la primera vez que lo hiciera, verá, hermano, que no encontrarás rutina en todo lo que tú hagas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludamos por aquí a otros hermanos. Vamos a ver quiénes por aquí faltan saludar. Marta Guzmán ya. Oliva Ibáñez, que Dios la bendiga. Ella me escribe desde Santa Marta. Nena Nieto, Dios la bendiga. Nidia Arana Sarabanda, ya la había saludado creo. Betty Pérez Santana. Saludamos a Yubi Carrizosa León. Dios le bendiga. También saludamos, bueno, a Mónica Castañeda en Bucaramanga ya. Carolina Restrepo, Dios la bendiga. A Mago Medina, Dios la bendiga. Saludamos también, a ver, ¿a quién más? Nidia Arana ya, Rosa Pedraza Quintos, Isabel Puga, que Dios la bendiga. Saludamos también a Lili Fiestas, que Dios le bendiga. María Chávez, Dios la bendiga. Bueno, creo que estos son los más comentarios por ahí. Saludamos por allá, veo a Ignacio Antonio Máximo, que Dios lo bendiga en esta mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que hemos tenido hoy de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegre y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, les deseo a todos ustedes un feliz y santo día, bendecido por el Señor. Vamos a hablar por aquí otras personas. Celia Ana Bullabrosio Guadalupe, desde el Perú. Que Dios la bendiga. Saludamos a Mari Soto, Dios la bendiga. Saludamos a quién más. Carmen Elisa Contreras, que Dios le bendiga también. Candelaria Rosas, Dios le bendiga. Yuri Carrizosa León, bueno, Dios la bendiga también. Pues bien, mis queridos hermanos, Dios le bendiga. Un feliz y santo día para todos en el Señor. Nos encontraremos a las 3 de la tarde para la coronilla de la Divina Misericordia.
que quieras, hazlo de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazlo de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi